En un mundo antiguo donde el poder era derecho y la magia gobernaba la realidad, había una figura que se atrevió a elevarse por encima de lo mortal y lo divino. Dominaba el asombro y el miedo de todos. Su nombre, Zeus, el rey indomable de los dioses griegos. Su ascenso no fue de victoria fácil ni privilegio inmerecido. Es una historia nacida de la traición, una desgarradora saga infantil de engaño y supervivencia. Al principio, hubo caos, un remolino de oscuridad proveniente del caos. Surgieron Gaia, la tierra, y Urano, el cielo, quienes juntos dieron a luz a muchos hijos, los titanes. Un titán era diferente a los demás, Cronos, quien con un movimiento de su poderosa hoz derrocó a Urano para convertirse en el gobernante del cosmos. Pero una profecía lo atormentaba. La profecía predecía que uno de sus hijos lo derrocaría, y temeroso de esto, Cronos trató de devorar a sus hijos recién nacidos. Sin embargo, su esposa Rea tenía un plan. Cuando nació Zeus, el hijo más joven, Rea le dio a Cronos una piedra envuelta en pañales que él se tragó, pensando que era el bebé Zeus. Así fue como Zeus fue salvado de la ira de su padre por la astucia de su propia madre. Comenzó entonces un viaje épico, un viaje que lo llevaría desde las profundidades de la desesperación hasta el pináculo mismo del poder divino. De un niño indefenso a un joven robusto. Zeus creció en secreto en la isla de Creta, oculto de los ojos curiosos de su despiadado padre. Cada amanecer lo encontró más fuerte, cada atardecer lo encontró más sabio. Su resolución era inquebrantable. El niño que alguna vez fue el objetivo de una profecía ahora era un faro de ella, aprovechando el potencial que algún día sacudiría los cielos. Mientras tanto, Cronos, el rey derrocado por su propia paranoia, estaba perseguido por la profecía que susurraba en el viento. Ahora, resonaba en cada rincón de su reino. Pero desconocido para él, su heraldo no solo estaba vivo, sino floreciente. El catalizador de su perdición no estaba simplemente sobreviviendo, estaba aprendiendo, creciendo y, sobre todo, preparándose. La profecía que una vez había amenazado a Cronos estaba evolucionando, y su agente se estaba preparando para ascender. Y ascender lo hizo. Cuando era el momento adecuado, Zeus salió de las sombras. El niño una vez indefenso ahora era un joven robusto, listo para desafiar el reinado de su propio padre. Este desafío no era simplemente una pelea familiar, era un choque que redefiniría el cosmos. En esta confrontación de proporciones épicas, Zeus se alzó para cambiar el destino del mundo. Zeus demostró su poder con la capacidad de mover montañas y una voluntad capaz de doblar ríos. Obligó a Cronos a liberar a sus hermanos uno por uno, marcando el comienzo de una guerra de 10 años que culminó con la derrota de los titanes. Esto no solo marcó el fin del reinado de Cronos, sino también el inicio de una nueva era, con los olímpicos victoriosos listos para forjar su propio camino. Convertido en el dios del cielo, la ley, el orden y la justicia, Zeus ascendió al trono tras una lucha triunfante. Sin embargo, su gobierno no fue tiránico ni basado en un poder sin sentido. En cambio, Zeus eligió el camino de la sabiduría, optando por ser más que un simple rey. Se convirtió en un líder que sostenía el mundo en sus manos. En sus manos, el mundo emergió de la oscuridad del caos y comenzó a tomar forma. Zeus, un tejedor meticuloso, hiló los hilos del orden desde un telar del caos. Su reinado marcó el fin de una era de agitación y el nacimiento de una época de estabilidad. El reino que presidía no era simplemente un territorio, sino una intrincada danza de equilibrio y armonía, un cosmos que reflejaba la sabiduría y la perseverancia de su rey. Bajo el gobierno de Zeus, el mundo no estaba gobernado solo por el poder, sino por la sabiduría y la justicia. Zeus va más allá de ser un simple personaje en cuentos antiguos, es un símbolo, una encarnación eterna de la fuerza del liderazgo y la paternidad. Su influencia trasciende los relatos mitológicos y encuentra un hogar en los corazones y mentes de aquellos que buscan inspiración en su historia.
El águila, con sus poderosas alas extendidas en los cielos azules, encarna la libertad y la visión de Zeus, representando su dominio indiscutible sobre los cielos. El rayo, su arma preferida, simboliza su poder y autoridad. Cada destello de su luz brillante atestigua su espíritu indomable y su coraje inquebrantable. El toro, epítome de fuerza y fertilidad, representa la vitalidad de Zeus y su entrañable papel como figura paternal no solo para los dioses, sino para el mundo en general. Estos no son meros símbolos confinados a los mitos, son recordatorios poderosos grabados profundamente en la conciencia humana. Estos símbolos nos recuerdan el legado eterno de Zeus y la autoridad que encarna. Nos inspiran, nos guían y, en ocasiones, nos brindan consuelo al recordarnos su sabiduría, su coraje y su gobierno justo. Zeus, el rey de los dioses, perdura no solo como una figura mítica, sino como un símbolo duradero de poder, sabiduría y justicia. Es un recordatorio constante del potencial que todos tenemos para liderar con sabiduría y actuar con valentía. Cuando miramos las estrellas y contemplamos la constelación que lleva el nombre de Zeus, no vemos simplemente cuerpos celestes, vemos un faro, una luz guía, un testimonio de poder templado con sabiduría y equidad. El poder de Zeus equilibrado con justicia, nacido con equidad, es un faro de esperanza y un recordatorio del legado perdurable desde el polvo de la antigua Grecia hasta el lienzo estrellado del cosmos. Zeus, el rey de los dioses, continúa su reinado. Su historia sirve como un faro de inspiración y testimonio de las cualidades duraderas de la fuerza y la sabiduría del liderazgo. Hera es una diosa importante en la mitología griega, conocida por su papel como esposa de Zeus y protectora del matrimonio y las mujeres. Hera se convirtió en consorte de su hermano Zeus y le dio 3 hijos de distinta relevancia, Ares, Hebe y Litia. El dios herrero Hefesto era considerado como un hijo posterior de la unión o también como hijo que Hera engendró por sí sola, sin relación anterior con su marido. Aunque el culto a Hera tiene poco que ver con el de Zeus, sus leyendas están fundamentalmente relacionadas con su matrimonio con él y todo lo que aconteció después. Por encima de todo se la consideraba como la diosa del matrimonio y las mujeres casadas. Era inevitable que una diosa, en oposición a un dios, se erigiera como la guardiana divina de esa institución sumamente importante, y nadie podía ser más adecuado para ese papel que la esposa del mismo Zeus. Los mayores centros de su culto eran el antiguo Heraión, situado entre Argos y Micenas y su espléndido templo en la isla de Samos. Su relación con la Argólide era particularmente cercana, tal como se reconoce en la literatura griega desde los primeros tiempos. Homero y Hesíodo se refieren a ella como la Hera Argiva, Hera Argeie, y Píndaro alaba a Argos como hogar de Hera. Parece que se estableció como la gran diosa de Argos y que su conexión con Zeus es secundaria. Su culto se extiende por todas partes, aunque florece en particular en el Peloponeso y en las islas del Egeo, y posteriormente en las colonias griegas de la Magna Grecia. Hera se representa como una mujer madura, e incluso como una matrona, con una belleza noble y severa que contrasta fuertemente con la de Afrodita. En el arte, aparece como una figura alta y majestuosa, generalmente vistiendo completamente, a menudo con una especie de diadema o guirnalda en la cabeza y sosteniendo un cetro en la mano. Homero la describe como la de ojos de vaca, un epíteto que refleja su conexión especial con el ganado en su ciudad natal de Argos, donde los rebaños de vacas se guardaban en su templo, y se han encontrado muchas imágenes votivas de vacas en el lugar. Además, se sabe que a Hera Argiva le gustaban especialmente los sacrificios de vacas blancas. Su papel como diosa del matrimonio se destaca en muchos de sus títulos en los rituales religiosos. Como la deidad que preside el solemne acto del matrimonio, era ampliamente venerada como Hera Teleta. También se la invocaba como Sigia, que significa la que une en matrimonio. Dado que las novias suelen llegar al matrimonio siendo vírgenes, Hera también era adorada bajo los nombres de Nymph, que significa la novia. Según la tradición local en Argólide, Hera se bañaba anualmente en la fuente de Cánato cerca de Nauplia para renovar su virginidad.
una práctica que probablemente estaba relacionada con un rito en el que su imagen de culto se sumergía en una fuente. En Estínfalo, en Arcadia, era venerada en 3 templos diferentes como joven, esposa y viuda, bajo los títulos de país, Teleia y Chere, respectivamente. La leyenda local explicaba que estos 3 templos fueron erigidos por Témeno, hijo de Pelasgo, un antiguo héroe de la ciudad. El primer templo representaba a Hera como una joven virgen, el segundo durante su matrimonio con Zeus y el tercero cuando regresó a Estínfalo después de una disputa con su esposo. Como diosa de las mujeres casadas, Hera desempeñaba un papel crucial en el nacimiento de los hijos, y en Argos y Atenas, se la veneraba bajo el nombre de Eileituia. En la mitología, también se la ve interviniendo directamente para facilitar el nacimiento de Euristeo. Por lo tanto, no es sorprendente que Ilitia, la diosa del parto y el nacimiento de los niños, que tiene raíces muy antiguas que se remontan al periodo micénico, fuera considerada su hija. La función de Hera como esposa y protectora de las mujeres casadas era tan importante que a menudo se la veía principalmente en ese papel y rara vez como madre. No se le invocaba ni representaba como madre, y no tenía una relación cercana con los hijos que se le atribuían. Estos hijos tenían diferentes orígenes y no ocupaban los lugares más destacados en la jerarquía divina. Hera no tenía una relación especialmente cariñosa con Hefesto, su hijo cojo. Poseidón es una de las principales deidades del panteón griego, y es el hermano de Zeus, el rey de los dioses. Poseidón es el dios del mar, los terremotos y los caballos. Aunque es una deidad poderosa que controla las fuerzas violentas de la naturaleza, tiene un carácter más simple que su hermano, y es menos abierto al cambio y al desarrollo. El nombre de Poseidón probablemente significa esposo de la tierra, y se cree que es una antigua deidad griega. Su nombre aparece en las tablillas micénicas de Pylos y Cnosos, y en Pylos era originalmente el dios principal, incluso más importante que Zeus. Aunque Poseidón es representado principalmente como el gran dios del mar en la épica homérica y en la tradición posterior, esto apenas refleja su naturaleza original. Es probable que sus atributos cambiaran considerablemente en la antigüedad, cuando pasó a ser un dios del mar y se especializó en esa función. En la tradición literaria, Poseidón es retratado como el monarca majestuoso e intimidatorio del mar. Es una figura alta, madura e imponente, no muy diferente a Zeus en aspecto, pero distinguido por su emblema, el tridente, y por su apariencia más desaliñada y tosca. Los romanos, que carecían de un mejor equivalente, equipararon a Poseidón con la compleja y oscura deidad del agua, Neptuno. Si Hades en algunos casos era descrito como otro Zeus, lo mismo podría decirse de Poseidón, que era el Zeus del mar. Vivía en un palacio dorado bajo el mar en Agas, no lejos de la isla de Samotracia. Su principal atributo era el tridente de mango y dientes largos, que le servía a la vez de cetro y de arma. Lo que en origen se trataba de un simple arpón de pescador, en sus manos se convirtió en un implemento temible. Lo usaba para remover las aguas y calmarlas de nuevo, para partir rocas, como cuando provocó que Áyax el Menor fuera lanzado al mar, para reorganizar la topografía de la tierra, como cuando creó el valle del Tempi en Tesalia. Píndaro y Esquilo lo equiparan al rayo de Zeus. Cuando marchaba por el mar, le atendían las ninfas marítimas, así como las bestias y monstruos de las profundidades. En los periodos romano y helenístico, su paso por el mar y su procesión nupcial se convirtieron en tema favorito para los artistas, a los que les gustaba representarlo en compañía de tritones, delfines e hipocampos, monstruos con la parte superior de un caballo y la inferior de un pez. Estos últimos tiran algunas veces del carro de Poseidón o incluso lo llevan sobre sus lomos. Las características más importantes de la actividad de Poseidón se pueden resumir de manera sencilla en un pequeño himno homérico dedicado a él. En este himno, se le describe como el rey de los dioses de las profundidades y como alguien que causa movimientos en la tierra y el mar. El poema también menciona que los dioses le han encomendado dos roles contradictorios,
el de domador de caballos y el de salvador de barcos. Cualquier tormenta violenta en el mar podría ser atribuida a su obra. Este es otro aspecto de Poseidón que Homero describe de forma pintoresca, en su relato de la persecución del dios a Odiseo en la Odisea. Otra característica importante de Poseidón, que también se menciona, es su papel como el dios de los caballos. Aunque también tenía una cierta conexión con los toros, a los que se les sacrificaban y en ocasiones se decía que los hacía salir del agua en mitos. Su relación con los caballos era especialmente estrecha tanto en las historias como en las prácticas religiosas. Esta asociación entre Poseidón y los caballos parece tener sentido por varias razones. Los caballos representaban una de las fuerzas naturales más poderosas que los humanos podían dominar y además estaban vinculados con la tierra. También se les atribuía la creación de manantiales en la mitología griega. Sin embargo, es interesante notar que los griegos no utilizaban metáforas de caballos para describir las olas y el sonido del mar, como se hace en inglés con la expresión white horses, caballos blancos. La conexión de Poseidón con los caballos era posiblemente muy antigua, tal vez incluso más antigua que su asociación con el mar. Era ampliamente venerado como Poseidón Hippios, es decir, el señor de los caballos, y los caballos desempeñaban un papel central en su culto. En sus templos se criaban caballos y se les sacrificaba en su honor. En algunas de sus festividades se celebraban carreras de caballos, y los aurigas invocaban su ayuda antes de las carreras, de manera similar a como los marineros lo hacían en el mar. Ares, dios de la guerra, tenía menos importancia de la que se podría esperar, fundamentalmente porque representaba los aspectos más brutales de lo bélico, la locura de la batalla, matanzas y contiendas que se entablan por el mero placer de la violencia. Parece que su nombre se originó como una antigua palabra que hacía referencia a guerra o batalla, y podía virtualmente ser considerado como la belicosidad personificada. La valentía disciplinada y la caballerosidad no eran asunto suyo. Se le representa bajo una luz poco halagüeña desde el tiempo de Homero en adelante, en tanto que lo desdeñan los otros miembros del entorno olímpico. Cuando Ares se quejó ante su padre Zeus en la Ilíada después de ser herido por Diomedes en la batalla, Zeus le dijo que no debería llorar ni lamentarse, ya que lo consideraba el dios más desagradable de todos los que viven en el monte Olimpo. Esto se debe a que Ares disfruta de las peleas, la guerra y el asesinato, y nada más. A diferencia de otros dioses como Apolo, Ares nunca tuvo un papel importante en la sociedad, la moral o la religión. Se diferencia especialmente de Marte en la mitología romana, con el cual fue asociado en la cultura grecorromana. Marte tenía roles tanto en la agricultura como en la guerra, y a veces representaba la idea de la venganza justa. Por otro lado, Ares simplemente era visto como un matón divino. Ares era conocido por vivir en un territorio salvaje al norte de Tracia, donde la gente era guerrera y agresiva. En la Ilíada, se unió a la batalla cuando salió de Tracia y regresó allí rápidamente en la Odisea después de ser atrapado en un asunto amoroso con la esposa de Hefesto. Sin embargo, no está claro si Ares realmente tenía sus raíces en Tracia, a pesar de la suposición general de que sí lo tenía. Ares es visto como un dios salvaje y un poco loco, no como un valiente guerrero con autocontrol. En las batallas, generalmente se lleva la peor parte. En la Ilíada, Diomedes lo hiere con la ayuda de Atenea, haciendo que Ares grite muy fuerte y huya al cielo. Atenea, en otra ocasión, lo derriba con una roca y se burla de él por pensar que podía igualar su fuerza. Ares se involucra más en las batallas con los humanos de lo que hacen la mayoría de los otros dioses y, en una ocasión, incluso se le ve quitando la armadura de un guerrero griego caído. Según una historia atribuida a Hesíodo, Heracles lo venció 2 veces. En una ocasión, lo hirió en el muslo durante una pelea en Pylos, y luego lo derrotó en un combate 1 a 1 después de que Ares matara a su hijo Cieno. Los Aloadas, por otro lado, lo humillaron al encerrarlo en una vasija de bronce durante 13 meses, y solo fue rescatado por Hermes.
Esta es una antigua leyenda que también se menciona en la Ilíada. En la Ilíada, Ares tiene varios compañeros que lo acompañan en la batalla. Uno de ellos es Enio, la diosa de la guerra y, en algunos casos, se dice que es su madre o hija. Aunque Enialio es a veces mencionado como un dios separado en fuentes posteriores, en realidad es un epíteto de Ares que aparece en Homero. Su nombre es muy antiguo y se encuentra en tablillas micénicas. En Esparta, Enio era especialmente venerada, y su estatua se mantenía encadenada para asegurarse de que nunca abandonara a los espartanos. Antes de las batallas rituales en la festividad de las platanistas, los niños solían sacrificar cachorros ante su imagen. En Roma, Ares se identificaba generalmente con Quirino, un antiguo dios marcial, mientras que Enio se asociaba con Belona. Además de Enio, Ares también estaba acompañado en la Ilíada por personificaciones como su hermana Eris, que representaba la discordia, así como Deimo y Fobo, que personificaban el pánico y el miedo en la batalla. También estaba Sidemo, que personificaba el alboroto y la confusión en la lucha, y Ker, un espíritu mortífero cuyo manto estaba manchado de sangre humana. Ares tuvo 3 hijos con Afrodita, su amante de mucho tiempo. Estos hijos son Deimo y Fobo, quienes causan miedo en las filas de los soldados en la guerra, y Armonía, una diosa muy diferente que se casó con Cadmo, el rey de Tebas. La relación entre Ares y Afrodita ha sido famosa durante mucho tiempo, tanto en leyendas como en rituales religiosos. Según la historia de Homero, Hefesto, el esposo de Afrodita, los atrapó juntos en un encuentro amoroso y los humilló. Algunos autores posteriores sugieren que Afrodita también tuvo a Eros con Ares, lo cual tiene sentido porque Ares amaba a Afrodita y Eros servía a la diosa del amor. Sin embargo, existen varias versiones sobre el origen de Eros. A menudo, se consideraba a Ares como el padre apropiado de héroes con una naturaleza sanguinaria o belicosa, como Diomedes de Tracia, Cieno, y Tereo de Tracia, entre otros. En resumen, cualquier héroe guerrero podría ser considerado descendiente de Ares. Apolo es un dios griego muy famoso por su belleza y sabiduría. Representa valores como la razón, la armonía y la moderación. Es conocido por ser un profeta que revela la verdad y la voluntad de Zeus a los mortales a través de oráculos enigmáticos. También es el dios de la música y la poesía, especialmente la que se toca con la lira. Aunque no está muy relacionado con la agricultura, protege a los animales y las cosechas. En Grecia, se le adoraba en el santuario de Delfos y en la isla de Delos. También tenía seguidores en Asia Menor, en lugares como Claros, Bránquidas y Pátara. En Roma, su culto se introdujo hace mucho tiempo, y el primer templo en su honor se construyó en el año 432 a.C. Apolo era el hijo de Zeus y Leto, y tenía una hermana gemela llamada Artemis. Leto tuvo dificultades para encontrar un lugar para dar a luz a sus hijos debido a los celos de Hera. Finalmente, dio a luz a Apolo en la isla sagrada de Delos. Desde muy joven, Apolo mostró su naturaleza excepcional al establecer su propio santuario en Delfos. Según una antigua historia, nunca fue amamantado por su madre, sino que se alimentó con néctar y ambrosía de Temis. Anunció que siempre amaría la lira y revelaría la voluntad de Zeus a los mortales. No hay un acuerdo claro sobre de dónde viene el nombre de Apolo. Una de las teorías más interesantes sugiere que su nombre podría estar relacionado con la palabra Apeya, que se refería a las asambleas anuales de los pueblos dorios. Se cree que Apolo pudo haber sido adorado por los dorios como el dios protector del ganado bovino y ovino. También pudo haber estado asociado con los rituales de iniciación de jóvenes, ya que representa al adolescente que alcanza la madurez. Otras explicaciones sobre el origen de su nombre en griego no resultan convincentes. Es posible que su nombre no tenga un origen griego. Apolo a menudo era llamado Febo Apolo, o simplemente Febo, lo que podría significar brillante o radiante, pero no sabemos con certeza su origen. Se le relacionaba con la luz y el brillo,
y a partir del siglo V a.C. se le identificó con el dios del sol Helios. También tenía otro nombre antiguo, Licio, que ha tenido diferentes interpretaciones, como dios lobo o dios de la luz. La primera interpretación parece más plausible debido a los vínculos iniciales de Apolo con Asia Menor y Licia. En la Ilíada, Apolo apoyaba a los troyanos en Asia Menor, y Atenea aconsejaba a un aliado troyano llamado Pándaro que hiciera un sacrificio a Apolo Liquegenes para regresar sano a casa. Los atributos más comunes de Apolo eran el arco y la flecha. Entre sus atributos también se incluían la cítara, una versión avanzada de la lira, el plectro y la espada. Otro emblema común era el trípode sacrificial, representativo de sus poderes proféticos. El laurel se usaba en sacrificios expiatorios y también para elaborar la corona de la victoria en los Juegos Píticos, que se celebraban en su honor cada 4 años en Delfos. La palmera también le estaba consagrada porque había nacido bajo una de ellas en Delos. Entre los animales que le estaban consagrados, se incluían los lobos, los delfines y los corzos, el cisne cantor y las cigarras, simbolizando la música, halcones, la corneja gris, cuervos y serpientes, en alusión a sus funciones como dios de la profecía, y los grifos, míticos híbridos de águila y león de origen oriental. Dioniso es uno de los dioses olímpicos, aunque no siempre fue considerado como tal. Una de las versiones más extendidas admite que nació fruto de la relación extraconyugal que mantuvieron Zeus y Semele, una mortal hija del rey de Tebas. La esposa legítima de Zeus, Hera, de carácter celoso y vengativo, descubrió la infidelidad de su marido y decidió impedir el nacimiento de Dioniso fingiendo una amistad con Semele. Una vez engatusada, la diosa se encargaría de sembrar discordia sobre la supuesta deidad de Zeus. Aturdida y confusa, la mortal acude a Zeus para solicitarle pruebas que confirmen sus poderes divinos. Tras múltiples rechazos, el dios del Olimpo desató su ira y acabó carbonizando a Semele. Ante tal situación, Zeus decide rescatar a su hijo del vientre de su madre e implantar el embrión en su muslo. Fue en ese momento cuando Dioniso dejó de ser mortal y se convirtió en un dios de pleno derecho. Dioniso es considerado el dios del vino, patrón de la agricultura e inspirador de la locura y el éxtasis. Todos estos conceptos tienen una estrecha relación. Para explicarlo recurriremos de nuevo a la mitología griega. Pasado el periodo de gestación, Zeus debe ocultar al infante de su esposa. Por ello, recurre a las ninfas de la lluvia y Sileno que vivían en el monte Nisa. Durante su juventud, aprendió a cultivar la vid y elaboró una bebida fermentada. Sin quererlo había inventado el vino. Asombrado por la bebida que había descubierto, empezó a perfeccionar las técnicas y se convirtió en un experto en la agricultura y cultivo de la vid. Desde ese momento, comenzó un viaje por el mundo tratando de predicar la cultura del vino entre todos los mortales. Un dato curioso sobre la vendimia es que para conseguir el zumo que posteriormente se convertiría en vino, aplastaban la uva cantando y bailando. Una tradición que se mantuvo hasta la industrialización. Durante su peregrinación, acabó labrándose otro título, el Libertador, Eleuterios, que le galardonaba como inspirador de la locura ritual y el éxtasis, dos aspectos que profetizaba junto a su séquito de Ménades o compañeras de bacanales, más conocidas como Tíaso. Otro de los logros que se le atribuyen a Dioniso es el origen del teatro en Grecia, puesto que los primeros signos del género teatral estuvieron vinculados al dios del vino. Fueron mediante celebraciones organizadas al comienzo de la siembra rogando por una buena cosecha. En dichas festividades, a modo de ofrenda, los griegos sacrificaban un carnero para que la sangre bañara los campos. Mientras esto ocurría, el pueblo griego bailaba y recitaba coros, lo que comúnmente se conocía como ditirambo. A partir de esas fiestas rituales se produce una progresiva evolución hacia el teatro, que dará lugar a dos vertientes diferenciadas, la tragedia y la comedia. Estas conservaron durante un tiempo el carácter sacro. Posteriormente,
estas prácticas evolucionaron hacia un tipo de representación teatral más cuidada y celebrada en un auténtico teatro. Un edificio al aire libre construido expresamente para conseguir la acústica y visibilidad idóneas. Hefesto era el dios griego del fuego, la metalurgia y la artesanía. Era el brillante herrero de los dioses olímpicos para quienes creó casas y armaduras magníficas e ingeniosos artilugios. Hefesto tenía su fragua bajo los volcanes, uno de los lugares favoritos era el monte Etna en Sicilia. El dios estaba cojo de un pie y por eso era el único dios imperfecto. Los orígenes de Hefesto son algo confusos, pero probablemente deriva de la idea común de que los primeros reyes también deberían ser maestros de ciertas artes, especialmente el trabajo en metal y puede que la magia también. Según la mitología griega clásica, Hefesto nació de Hera y, como no tenía padre, a diferencia de los demás dioses, era una criatura más bien fea. De hecho, tanto, que la mitología griega dice que su madre lo arrojó de los cielos a causa de su fealdad y al caer en la isla de Lemnos quedó cojo. Tetis cuidó de él y éste acabó construyendo su fragua en el volcán de la isla, donde vivía en una casa imperecedera de bronce brillante donde creaba sus obras maestras de la metalurgia. Como ingenioso artesano que era, a Hefesto se le atribuye la creación del cetro y la égida de Zeus, el casco de Hermes, las puertas ocultas de los aposentos de Hera e incluso la primera mujer, Pandora, a la que esculpió con arcilla. También creó autómatas, sirvientas de oro que podían hablar y eran inteligentes, para sí mismo, un talos de bronce como regalo para el rey Minos de Creta y los perros guardianes de Alcino, rey de Feacia. Hefesto también sirvió de matrona en el nacimiento de Atenea al abrirle la cabeza a Zeus con su hacha para que pudiera nacer la diosa. En el arte griego antiguo se solía representar a Hefesto con un pilos, una gorra de obrero, y un exomis, la túnica de los trabajadores. También suele estar sujetando unas tenazas, un hacha, un martillo. En varios mitos, narrados en diferentes fuentes, se presenta a Hefesto utilizando sus habilidades como artesano para diversos propósitos. Zeus le encomendó la creación de la primera mujer, Pandora, a quien moldeó a partir de arcilla húmeda. Además, abrió la cabeza de Zeus con un hacha para facilitar el nacimiento de Atenea. En una famosa historia de la Odisea, en la que se insinúa que Afrodita es su esposa, Hefesto la descubre en adulterio con Ares después de haber tendido una fina red sobre su cama. La Teogonía menciona otra peculiar unión y afirma que estaba casado con Aglae, la Gracia más joven, mientras que la Ilíada sugiere de manera similar que estaba casado con Caris, la personificación de la Gracia. En cuanto a la historia de su intento de violación de Atenea, que resultó en el nacimiento de Erictonio. Sus otros hijos mortales son figuras menos destacadas, algunos conocidos por sus deformidades, como Perifetes, y otros por sus habilidades manuales, como Árdalos, un legendario constructor y músico de Trecén. En Roma, Hefesto fue identificado con Vulcano, aunque de manera no del todo apropiada, ya que Hefesto era principalmente un dios herrero y no se le atribuían otras capacidades. Mientras que Vulcano era el dios del fuego destructor, manteniendo su culto original sin relación con aplicaciones productivas. Artemis, la diosa griega de la caza, es una figura destacada en la mitología griega. A menudo la representan como una joven doncella, alta y fuerte, vestida con una túnica corta, sosteniendo un arco y un carcaj. Acompañada de un ciervo o una liebre, Artemis es una virgen dedicada a la caza y la vida salvaje. Su amor por la naturaleza y las tierras agrestes es evidente, y su lugar favorito para cazar es Arcadia, en el corazón montañoso del Peloponeso. Disfruta vagando por la naturaleza junto a sus ninfas, quienes también han hecho votos de virginidad como ella. Artemis no se deja hechizar y se dedica a la caza de bestias salvajes en las montañas. Además de su destreza con el arco, disfruta de la música, la danza y la naturaleza. Su naturaleza como protectora de animales se manifiesta en su preocupación por los cachorros de todas las criaturas vivientes, tanto salvajes como humanas.
Es una diosa que representa la conexión entre la humanidad y la vida en la naturaleza, y su presencia se siente tanto en los bosques sombríos como en las ciudades de personas justas. En los poemas homéricos y la Odisea, se relata cómo Artemis se aventura alegremente por las montañas de Arcadia, persiguiendo jabalíes y venados, siempre en compañía de sus ninfas. Su amor por la caza y su devoción a la vida en la naturaleza son aspectos centrales de su personalidad. A través de sus hazañas en la caza y su cuidado por los cachorros, Artemis se convierte en un símbolo de la relación entre la humanidad y el mundo natural. Artemis, además de ser la diosa de la caza, también se muestra compasiva hacia los cachorros abandonados por los depredadores como los leones, y siente entusiasmo por las crías suaves de todas las bestias de la selva. Esta compasión la vincula con el papel de diosa de los recién nacidos, a quien las mujeres recurren durante el parto. Además de su conexión con el nacimiento, Artemis preside las ceremonias de iniciación de las niñas. Aunque puede ser benévola en algunas ocasiones, también es una diosa formidable que actúa como agente de la muerte, especialmente en relación con mujeres, sin mostrar piedad al vengar cualquier desprecio. Este aspecto de su naturaleza se destaca en sus mitos, donde a menudo inflige la muerte y la desgracia a los mortales. Artemis es una deidad multifacética que representa tanto la protección de la vida como la justicia implacable en la mitología griega. Artemis se asocia con animales salvajes y se conecta con una antigua deidad conocida como la Señora de los Animales Salvajes. Esta deidad, con raíces en Asia Menor, era venerada bajo varias formas. Lo que se sabe con seguridad es que Artemis originalmente existía de manera independiente de Apolo y Leto. Aunque se cree que podría haber sido la Señora de los Animales originalmente, ha experimentado una transformación considerable, ya que estas deidades solían ser diosas madres maduras, mientras que Artemis es joven y virginal. Esta evolución en su papel resalta su singularidad en la mitología griega. Las características fundamentales de la Artemis clásica se manifiestan claramente en la épica homérica. Aunque se le reconoce por su valentía y habilidades en la caza, y en ocasiones muestra un temperamento fuerte, nunca se la consideró una diosa de la guerra. A pesar de su apoyo a los troyanos en la Ilíada, rara vez se la ve en escenas de batalla. En una excepción, durante la batalla de los dioses, su intervención es insignificante, ya que, al enfrentarse a Hera, esta última la humilla golpeándola en las orejas con su propio arco y carcaj, provocando que Artemis corra hacia su padre Zeus, bañada en lágrimas. Sin embargo, no debemos sacar conclusiones precipitadas sobre su estatus basándonos en este episodio. Hermes, el mensajero de los dioses y uno de los personajes más intrigantes de la antigua Grecia. Conocido por su astucia y velocidad, Hermes desempeñó un papel crucial tanto en las historias de los dioses como en la vida de los mortales. Hermes era hijo de Zeus, el rey de los dioses, y de la titanide Maya. Nació en una cueva del monte Silene en Arcadia. Desde su nacimiento, Hermes demostró ser un dios ingenioso y astuto. Hermes era representado como un joven apuesto y ágil, con una figura delgada y atlética. Solía llevar su emblemático caduceo, un bastón entrelazado por dos serpientes y rematado con alas en la parte superior. También se le representaba con un sombrero llamado petazos y sandalias aladas conocidas como taloneras. El principal atributo de Hermes era su papel como mensajero de los dioses. Poseía una habilidad sobresaliente para comunicarse, tanto con los dioses como con los mortales. Era el encargado de transmitir los deseos de Zeus y de los demás dioses, entregar sus órdenes y llevar noticias importantes. Hermes era conocido por su astucia y habilidad para engañar a los demás dioses y mortales. Era considerado el dios de los ladrones y los comerciantes. Su capacidad para manipular situaciones y resolver problemas lo convirtió en un personaje intrigante en la mitología griega. Era extremadamente veloz y tenía la capacidad de viajar rápidamente entre el mundo mortal y el Olimpo. Sus sandalias aladas y su destreza le permitían cumplir sus funciones de mensajero y desplazarse con facilidad por todas partes. Después de la muerte,
Hermes desempeñaba el papel de guía de las almas hacia el inframundo. Conducía a los difuntos por el oscuro río Styx hasta el reino de Hades, asegurándose de que cruzaran de manera segura al otro lado. Esta función lo convertía en un dios compasivo y protector. Uno de los mitos más famosos asociados con Hermes es su robo del rebaño de vacas divinas de Apolo en sus primeras horas de vida. Para ocultar su crimen, creó sandalias especiales que le permitieron caminar hacia atrás y confundir las huellas. La sabia diosa virgen Atenea era una diosa de la guerra, protectora de ciudades y una de las patronas divinas de las artes y manualidades. La forma completa de su nombre, Atenaya, es casi tan importante como la misma era y de mayor relevancia en Atenas, donde fue adorada como la diosa patrona de la ciudad. Aunque durante mucho tiempo los estudiosos no se pusieron de acuerdo sobre si era ella la que había dado su nombre a su ciudad favorita o si su nombre deriva del de la ciudad, parece más probable esta última alternativa. Se ha afirmado que pudo haberse originado como una diosa micénica que protegía la casa y las ciudadelas de los primeros reyes. Esto podría apoyar de forma plausible dos aspectos de su naturaleza que parecerían poco coherentes a primera vista: su carácter marcial y su conexión con pacíficas formas de trabajo manual, especialmente la tejeduría y la hilandería, normalmente realizadas por mujeres dentro de la casa. En caso de que en un momento hubiera sido protectora divina de palacios, fortaleza de los príncipes micénicos, posiblemente habría asumido un aspecto marcial, con lo que encajaría como diosa de la ciudad en tiempos posteriores. Atenea Polias o Poliouchos, es decir, de la ciudad, protectora de la ciudad, la doncella armada que actuaba como guardiana de la polis, a menudo desde su templo situado en su fortaleza de la colina. Su templo del Partenón en la Acrópolis ateniense, que en otro tiempo había sido enclave de un palacio micénico, sigue siendo el monumento que corona Atenas. En su otro aspecto más importante, como diosa de los trabajos manuales, su patrocinio abarca un amplio espectro, aunque su dedicación original habían sido las artes domésticas que se llevaban a cabo dentro de los palacios. Sus intereses en ningún caso se reducían a las labores femeninas, puesto que también fue patrona de carpinteros, ceramistas y joyeros. Según esto, su culto en Atenas estaba estrechamente ligado con el de Hefesto. Desde el primer momento, fue evolucionando hasta convertirse en la diosa de la sabiduría en general, hasta que mitógrafos tardíos la llegaron a considerar la misma personificación del concepto de sabiduría. Era representada como una deidad moral y justa de quien apenas se contaba un relato indigno, si no ninguno. En Roma se identificó con la importante diosa italiana Minerva, que era, igual que ella, patrona de artes y manualidades. Atenea vino al mundo en las circunstancias más extraordinarias, dado que su padre Zeus tragó a su madre Matis mientras la diosa estaba embarazada de ella y así la alumbró por su propia cabeza. Según el himno homérico, Atenea surgió de la cabeza de Zeus, cubierta por una armadura, y ante tal imagen los dioses cayeron presos del temor. El Olimpo se tambaleó, la tierra gritó y el mar se agitó y empezó a escupir espuma. El dios del sol Helios detuvo sus caballos hasta que ella se había quitado la armadura celestial de sus hombros y Zeus estuvo desde entonces complacido con ella. Como cabe esperar, se originaron leyendas especiales que dieron cuenta de la estrecha relación de Atenea con Atenas. Según una narración conocida que ya ha sido relatada, en un principio se estableció como diosa patrona de Ática al vencer a Poseidón en la pugna por el territorio. Tal como hemos visto, esta leyenda en particular sigue un esquema bastante común, puesto que Poseidón había fracasado en las competiciones por numerosas tierras, incluida Argos, donde perdió ante Hera. Los atenienses, sin embargo, tenían una leyenda de naturaleza totalmente distinta, que contaba cómo Atenea estableció una conexión aún mayor con Atenas al convertirse en la madre de Erictonio, el ancestro autóctono del pueblo ateniense. Aunque el mito de su concepción tiene distintas formas, la historia básica es siempre la misma.
Hefesto intentó hacer el amor con Atenea, pero ella lo rechazó y provocó que su semen se derramara en la tierra, fertilizándola. Aunque no fuera la madre del niño, estuvo implicada en su concepción, y ella lo consideró como suyo al adoptarlo y criarlo una vez que nació. Esta es, en la mitología griega, la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Su equivalente romano es Venus. Aunque a menudo se alude a ella en la cultura moderna como la diosa del amor, es importante señalar que antiguamente no se refería al amor en el sentido romántico sino erótico. Pese a que en la mitología estaba casada con Hefesto, tuvo otros amantes, siendo Ares su favorito, y tuvo también relaciones con Hermes por solo mencionar. Junto a sus hermanos, ocupaba un lugar en el panteón entre los 12 dioses olímpicos. Afrodita no tuvo infancia, en todas las imágenes y referencias nació adulta, núbil e infinitamente deseable. En muchos de los mitos menores tardíos en los que participa se la presenta vanidosa, caprichosa, malhumorada y susceptible. Aunque casada en el panteón griego, le es infiel a su marido, algo común en el Olimpo. Hefesto es una de las deidades helénicas más sereno. En el relato recogido en la Odisea, Afrodita parece preferir a Ares, el voluble dios de la guerra. Es uno de los pocos personajes que desempeñó un papel importante en la causa original de la propia guerra de Troya. No solo ofreció a Helena de Esparta a París, sino que el rapto se llevó a cabo cuando éste, al ver a Helena por primera vez, se vio abrumado por el deseo de poseerla, lo que corresponde a la esfera de Afrodita. Ares, el dios de la guerra, gozaba de una pésima reputación. Su violencia desmedida y su sed de sangre hacían que el dios fuera muy temido por los mortales, pero repudiado por los dioses. Hasta Zeus, su propio padre, no tenía simpatía por el dios de la guerra, eligiendo a Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra estratégica, como su preferida. Sin embargo, existía una diosa que no podía resistir al estilo impetuoso y la forma del chico malo, el dios de la guerra. Esta era Afrodita, la diosa del amor. Ares poseía un porte atlético perfecto y su belleza era asombrosa. A los ojos de Afrodita, contrastaba con el dios Hefestos, señor de las forjas y marido de la diosa del amor, que era un dios de aspecto grosero e incluso era lisiado debido a su caída del Olimpo cuando era apenas un bebé. Hefesto intentaba proveer todas las necesidades materiales de su esposa construyéndole palacios y cubriéndola de joyas. Pero este también era un marido muy ausente. Hefesto pasaba largos periodos lejos de su esposa cuando partió para su poderosa fragua que quedaba dentro del volcán. Cansada de su soledad, la fogosa diosa del amor oye la llegada de Ares, que había regresado de otra de sus guerras. Al ver a este hermoso dios cubierto de sangre, queda estremecida y se pronuncia a ayudarle a limpiar toda esa sangre. Ares queda asombrado, pues a mucho tiempo, ninguno de los habitantes del Olimpo se prestaba a ofrecerle la menor cortesía. La insinuante Afrodita comienza a dar inicio a su ritual de seducción. El pobre Ares no tuvo la menor oportunidad contra los poderes del amor. Escondidos, los dioses tuvieron una noche de intenso amor. De este día en adelante, siempre que Hefesto se alejaba para trabajar, Ares visitaba a Afrodita en su lecho conyugal para evitar que fuesen avistados por Helio, la personificación del sol y el mayor chismoso entre las divinidades. Ares incumbe a Alectrión a guardar la puerta de la habitación de Afrodita y avisar si el sol se aproxima. Himnos, el dios del sueño. Ya había percibido que algo extraño estaba sucediendo entre la pareja. Pero no quería ser calificado como fisgón, pero interviene provocando un sueño irresistible en Alectrión. Este cae en el sueño y no ve el sol acercarse. Al despertar y ver que ya es de día, Ares, furioso con Alectrión, lo transforma en un gallo. Y de este día en adelante, Alectrión nunca más dejó de gritar. Justo antes del sol surgir, el dios Helio le contó a Hefesto todo lo que vio. Este se negó a creer en la traición de su esposa, pero desconfiado resolvió tramar una trampa. Mi amada esposa, tengo un gran trabajo por realizar y me ausentaré por una semana. Tan solo Hefesto dar la espalda para que Ares invadiera el lecho de su esposa. Sin embargo,
esta vez la pareja de adúlteros no escaparía impune. El dios de las forjas había confeccionado una red tan fina que parecía invisible y la colocó sobre la cama. Y así Hefesto capturó a la pareja en flagrante. El dios traicionado a los gritos llamó a las demás divinidades para presenciar tan vergonzosa escena. Vean a estos traidores capturados en una situación tan vergonzosa y de mi poderosa red jamás podrán librarse y permanecerán aprisionados como castigo. Hermes miró a Apolo y le dijo: parece que Ares decidió dedicarse a otro tipo de batalla. Digamos que de un tipo más cuerpo a cuerpo entre todos los castigos ya creados por los dioses, quedarse unido a Afrodita ciertamente debe ser algo insoportable. Pobre Ares. Todos los dioses comenzaron a reírse avergonzado y humillado. Hefesto decide repudiar a su esposa. Y así el divorcio estaba consumado de la unión de Ares y Afrodita. Nacieron Daimas, Fobos y la bella Armonía.